Hola. Como el cuatrimestre pasado en la práctica no vimos Z sobre PZ, o sea, no trabajamos realmente con Z sobre PZ, el cuerpo Z sobre PZ, donde P', entonces en la parte de polinomios no hice hincapié en polinomios con coeficientes en Z sobre PZ. Pero quiero aclarar que todo lo que vimos en las dos partes, las dos primeras partes de la clase de hoy, vale para cualquier cuerpo K. Los cuerpos K que nosotros conocemos hasta ahora son Q, R y C, que comentamos que Q está incluido en R y en C, y por otro lado, los cuerpos Z sobre PZ con P', que ya sabemos. ¿Qué quiere decir? Que es un cuerpo, quiere decir que no solamente puedo sumar y multiplicar, como sabemos hacer, pero además que todo elemento distinto de cero tiene un inverso multiplicativo. Todo elemento distinto de cero en Z sobre PZ tiene su inverso al igual que Q, y al igual que en R y al igual que en C. Por lo tanto, eso es lo que se llama un cuerpo. Cuando no solamente tiene las propiedades que tiene Z, el anillo, pero además todo elemento no nulo es inversible con la multiplicación, para la multiplicación. Entonces, bueno, como dije, no hice mucho hincapié cuando hablé de reducir. Todas las propiedades que vimos en las dos primeras partes valen también para Z sobre PZ, la noción de reducible, de irreducible, y el algoritmo de división. Entonces quiero comentar este ejemplo un poquito más. Hablamos del polinomio x cuadrado más 1, lo habla en q de x, r de x y c de x, y vimos que este polinomio es irreducible en q de x y en r de x. La razón por la que es irreducible en q de x es porque ya es irreducible en r de x. Si se descompusiera como dos factores en q de x, también se descompondría como dos factores en r de x, pero es reducible en c de x, pues en c de x más y divide a x cuadrado más 1 en c de x. Es muy importante siempre aclarar sobre qué cuerpo estamos trabajando. X cuadrado más 1, ya sabemos que se escribe como x más y por x menos y. Esto significa que tanto x más y como x menos y dividen a x cuadrado más 1. ¿Qué pasa en, por ejemplo, z sobre 5z de x o en z sobre 7z de x? El mismo polinomio, z sobre 5z de x. Lo voy a anotar, el polinomio x cuadrado más 1 barra, porque son los elementos, como los notamos, en z sobre 5z. ¿Qué pasa acá? ¿Será reducible o irreducible? Bueno, yo digo que si hacemos un poquito de cuentas, nos damos cuenta que x cuadrado más 1 en z sobre 5z de x es lo mismo, como el 1 es lo mismo que el menos 4, es lo mismo que x cuadrado menos 4, ¿no? Que la clase del 1 es igual a la clase del menos 4 en z sobre 5z. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es porque 5 divide a 1 menos menos 4. 5 divide a 1 más 4 que 5. Y x cuadrado más menos 4, y ya nos damos cuenta que lo podemos escribir como x menos 2 por x más 2, es una diferencia de cuadrados, ¿no? Y por lo tanto, el polinomio x menos 2 divide a x cuadrado más 1 en z sobre 5z de x. Al igual que el polinomio x más 2. O sea, si lo queremos escribir, también lo podemos escribir como x menos 2 barra por x más 2 barra, x menos 2 es lo mismo que más 3, x más 3, esto también lo podemos escribir si queremos como x más 3 barra por x más 2 barra, que da lo mismo. ¿Ah?
Da lo mismo x menos 2 barra que x más 3 barra en z sobre 5z de x. Así que en x cuadrado más 1 barra es reducible en z sobre 5z de x. ¿Y qué pasa en z sobre 7z de x? ¿Qué pasará acá? Fíjense que si x cuadrado más 1 es reducible en z sobre 7z de x, eso quiere decir que tiene un divisor mónico. ¿De qué grado? Tiene un divisor mónico, empieza con 1, ¿de qué grado tiene? Tiene grado más grande que 0 porque no es constante y más chico que 2 porque no es asociado a x cuadrado más 1, con lo cual va a tener grado 1. Tiene un divisor mónico de grado 1. O sea que existe un a en z sobre 7z tal que x más a divide a x cuadrado más 1, ¿no? Y esto implica, si uno hace la división, que x cuadrado más 1 va a tener que ser igual a x más a por, cuando hago la división, va a quedar otro factor mónico de grado 1. O sea, que va a quedar x más b en z sobre 7z de x. Y entonces, si yo desarrollo el polinomio de la derecha, lo voy a desarrollar, me queda que es x cuadrado más a barra por x más b barra por x, más a barra más b barra por x, más clase de a por clase de b, a barra por b barra. Y entonces, como siempre, igualamos coeficiente a coeficiente, esto implica, igualando coeficiente a coeficiente, los dos son mónicos, que a barra más b barra tiene que ser igual al 0, y a barra por b barra tiene que ser igual al 1. ¿Tá? Y nuevamente esto implica que b barra va a ser menos a barra, ¿tá? Y por lo tanto, b barra es menos a barra, me queda que menos a barra al cuadrado tiene que ser igual a 1. O sea, a barra al cuadrado tiene que ser igual a menos 1. Y esto indica entonces que tenemos que tener un a barra en z sobre 7z que al cuadrado de menos 1. Es decir, menos 1 tiene que ser un cuadrado, es un menos 1, que es lo mismo que clase de menos 1, es un cuadrado en z sobre 7z. ¿Tá? Entonces el polinomio x cuadrado más 1 barra va a ser reducible en 7 sobre 7, en z sobre 7z de x. Esto implica, en realidad es todo un sí solo sí, que el menos 1 tiene que ser un cuadrado en z sobre 7z. ¿Recuerdan el ejercicio de los cuadrados que habíamos visto? Bueno, cuando miro los cuadrados en 7 sobre 7z, ¿quiénes son los elementos? Estos son los a en 7 sobre 7z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los elementos de 7 sobre 7, de z sobre 7z. Y cuando los miro al cuadrado, me va a dar, bueno, el 0 siempre da 0, el 1 siempre da 1, el 2 da 4, y ahora habíamos visto que el 3, que es 9, da 2, el 4, que es menos 3, vuelve a dar 2, el 5, que es menos 2, vuelve a dar 4, y el 6, que es menos 1, vuelve a dar 1. Y fíjense que distinto de menos 1, que es la clase del 6. O sea que
menos 1 no es un cuadrado en z sobre 7z, y habíamos dicho que si el polinomio x cuadrado más 1 barra fuera reducible, entonces el menos 1 tiene que ser un cuadrado. Por lo tanto, si menos 1 no es un cuadrado, esto implica que el polinomio x cuadrado más 1 barra es irreducible en z sobre 7z de x. ¿Está? Y voy a concluir este pequeño resumen donde estoy considerando polinomios sobre z sobre pz de x con el algoritmo de división. El algoritmo de división vale para cualquier cuerpo K, pero siempre, o sea K un cuerpo, para nosotros K entonces dijimos que era QRC o Z sobre PZ, sean FG en K de X con G distinto de 0, lo que dice el algoritmo de división es que existen únicos cociente y resto, existen únicos Q y R en K de X, tales que, recuerdo que esto quiere decir únicos, ay, me olvidé de poner existen, me olvidé de poner el existen. Entonces existen únicos Q y R en K de X, tales que se cumple que F es igual a Q por G más R, con R igual 0 o el grado de R menor exactamente que el grado del divisor G. Entonces, esto vale para cualquier cuerpo K fijado. Nosotros, el ejemplo que hice, al final del tramo pasado, hice un ejemplo donde muy mal, nunca aclaré sobre qué cuerpo lo estaba haciendo en Q de X, o R de X, o C de X, que siempre los resultados me van a dar lo mismo, porque los dos polinomios que yo consideré eran polinomios en Q de X. Pero acá voy a hacer entonces otro ejemplito para ver cómo funciona esto. Fíjense, entonces hacemos, por ejemplo, ¿qué quiero hacer? El x cuarta menos 1, tengo que siempre aclarar en qué lugar estoy haciendo el algoritmo de división. Entonces, ejemplo, nunca cambié de color en este tramito chiquito, es el polinomio x cuarta f igual a x cuarta menos 1, g igual a 2x más 3 en q de X o R de X o C de X, que siempre me va a dar el mismo resultado porque los dos polinomios están en Q de X. Entonces, cuando yo hago esta cuenta, fíjense que antes en los ejemplos nunca dividimos por cosas con coeficiente principal distinto de 0, distinto de 1 o de menos 1, porque se complican las cuentas. Se complican porque hay que entrar en el mundo de Q, hay que invertir el coeficiente principal. Pero acá, como es un ejemplo chiquito, lo voy a hacer para mostrar las diferencias. Entonces hago la cuenta, 2x más 3, como estoy acostumbrada, y me queda cuántas veces entra 2x en x a la cuarta, 2x cuadrado más 3 quería poner, 2x cuadrado para que sea más cortita. ¿Cuántas veces entra 2x cuadrado en x a la cuarta? Bueno, todo el mundo ve que entra un medio de x cuadrado veces, ¿no? Esto lo estoy haciendo en q de x, o r de x, o c de x. Y entonces me queda, si hago el producto, esto me queda un medio de x cuadrado por 2x cuadrado, me queda x a la cuarta, justamente lo que yo quería, más 3 medios de x cuadrado, trato de no equivocarme al hacer las cuentas, que es la parte más difícil, por suerte están las computadoras que lo hacen para uno, eso, x cuarta menos x cuarta obviamente me da 0, menos 1 menos 3 medios, menos 1, no, era más, tengo que hacer menos 1 menos 3 medios. Menos 1 menos 3 medios, ¿cuánto me da? Ya hice mal la cuenta en mi hoja que lo había hecho antes. Menos 1 menos 3 medios me da menos 2 medios menos 3 medios, que me da menos 5 medios. ¿Estoy haciendo bien esa cuenta?
No, estoy haciendo cualquier cosa. Lo había hecho bien en mi hoja. Ojo que esto es 3 medios de x cuadrado. O sea que cuando hago la resta me queda 3 medios de x cuadrado menos 1. Estaba haciendo menos 3 medios de x cuadrado, no, cuando hago la resta me queda, sí, menos 3 medios de x cuadrado menos 1. Bien, lo he hecho mal en mi hoja, igual. ¿Cuántas veces entra 2 en menos 3 medios? Vemos que entra menos 3 cuartos veces, ¿no? Menos 3 cuartos por 2 me da menos 3 medios, entonces me queda menos 3 medios de x cuadrado más ¿sí? Menos 9 cuartos, que se lo tengo que restar a menos 1. Hago la cuenta, se me van los menos 3 medios de x cuadrado, y me queda menos 1 más 9 cuartos, que son menos 4 cuartos, menos 4 cuartos más 9 cuartos, que me quedan algo así como 5 cuartos, ¿no? Y espero haber hecho bien esta cuenta. Esto quiere decir que f es igual a q por g más r, con q igual a 1 medio de x cuadrado menos 3 cuartos, y r, que es resto, porque ya no le entra 2x cuadrado más 3, es la constante 5 cuartos. Esto es el resultado entonces de hacer esta cuenta, cociente y resto. Bueno, hagamos esta misma cuenta, estos mismos polinomios, en z sobre 5z de x. Supongamos que f es entonces x a la cuarta menos el 1 barra, y g es 2 barra por x al cuadrado más 3 barra en z sobre 5z de x. Para hacer un ejemplo, digamos, donde dividimos por un polinomio que tiene un coeficiente principal que no es igual a 1 o menos 1. Entonces, cuando hago esta cuenta, x cuarta menos 1, lo tengo que dividir por 2 barra por x cuadrado más 3 barra en z sobre 5z de x, no olvidarme dónde estoy. Entonces, ¿cuántas veces entra 2 barra x cuadrado en x cuarta? Y bueno, tenemos que invertir el 2, ¿no? Necesitamos que 2 por alguien me dé 1, porque el coeficiente de x cuarta es 1. ¿Quién va a ser el alguien? 3 por x cuadrado. Entonces, fíjense qué pasa. Cuando yo hago el producto de barra 3x cuadrado por 2x cuadrado más 3, ¿qué me queda? 2 por 3, 6, que es lo mismo que 1, en z sobre 5z. Se me queda x a la cuarta, y después me queda más 3 por 3. 3 por 3 es 9, o sea, más 4x cuadrado. O menos, más 4, 3 por 3 es 9, dije, más 4x cuadrado. Cuando hago la resta, ¿qué me queda? Me queda menos 4x cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántas veces entra esto? ¿Cuántas veces entra 2x cuadrado más 3 en menos 4x cuadrado menos 1, visto en z sobre 5z de x? Bueno, también puedo pensar que el menos 4 es lo mismo que 1, o si no, lo puedo dejar como menos 4, porque está bien, menos 4 es lo mismo que 1. Entonces, ¿cuántas veces entra 2 en menos 4? Entra menos 2 veces. Menos 2 veces, y cuando hago el producto me queda menos 4x cuadrado menos 6. ¿No? Menos 2 por 3 me da menos 6. Y cuando hago la resta, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Me queda que se me van los menos 4x cuadrado y me queda menos 1 más 6. Menos 1 más 6, que es 5, que es lo mismo que 0. En z sobre 5z de x. Con lo cual, acabamos de probar que f es igual a q por g más r, con q igual a 3x cuadrado menos 2, o si quieren lo mismo que decir 3x cuadrado más 3, y r es 0. En este caso, g divide a f en z sobre 5z de x.
¿Está? Bueno, con esto terminamos esta parte. Simplemente era para darles un par de ejemplos de cómo funcionan las cosas cuando uno considera los polinomios en z sobre pz de x para algún p primo en el